hoy. Bienvenidos a todas, a todos. Este es el tercer encuentro de la Cátedra Libre Federal por el aborto seguro, legal y gratuito, marco normativo, dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, como ya les estuvimos contando en los dos encuentros pasados, esta es una propuesta que está organizada por RUDA, que es una red de cátedras universitarias de universidades públicas nacionales por la educación sexual integral y el derecho al aborto. Formamos parte de RUDA 26 espacios en el que participamos docentes, estudiantes y activistas. Tenemos distintos formatos académicos en las facultades, somos módulos optativos, somos materias electivas, somos cátedras libres, de facultades de ciencias médicas, medicina, humanidades, ciencias sociales, psicología, derecho, de las universidades de Córdoba, Salta, La Plata, Rosario, Cuyo, la Universidad del Sur, Buenos Aires, Universidad del Centro, La Pampa, Comahue, Quilmes, Avellaneda, Jujuy, Entre Ríos y Lanús. Les vuelvo a dar la bienvenida a los que se van sumando. Bienvenidas a todas las personas. Seguramente somos un montón. Vayan comentándonos de dónde vienen, de dónde nos están viendo, que estamos participando en un montón de lugares, así que vayan comentándonos, así nosotros sabemos de dónde estamos participando. Yo mientras tanto les iba haciendo una introducción breve, yo no voy a robar mucho tiempo porque hoy tenemos cuatro disertantes de lujo que van a hablar de temas que dan para mucha charla y del cual querríamos estar un montón de tiempo, así que yo no voy a robar mucho más tiempo. Ahí nos están escribiendo desde Paraná, Entre Ríos, de La Pampa. Sigan contándonos, así acortamos un poquitito la virtualidad y nos sentimos más cerca. De Córdoba también. Bueno, como saben, este es el tercer encuentro de cinco que están pensados. Como les venía contando de RUDA, cualquier cosa, cualquier contacto, está en nuestro Facebook y está en nuestro mail, que es rudacatedrasaborto@gmail.com. Este encuentro está particularmente organizado por las universidades de La Plata, Entre Ríos y Córdoba. Bueno. En este contexto de pandemia, de emergencia sanitaria, en este año tan importante, que se cumple ya un año de la octava presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, surge esta propuesta federal virtual para poder seguir encontrándonos, para poder seguir pensando, formándonos, poniendo en agenda pública este tema y también profundizando nuestros argumentos a la hora de fundamentar nuestra lucha por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Como les decía recién, sigan contándonos de dónde nos escriben, comenten, pregunten, cualquier inquietud que tengan. La idea es que podamos sentirnos que estamos más cerca y que a pesar de la virtualidad podamos estar acompañándonos. Es un primer momento que va a ser más expositivo, con 4 disertaciones, y un segundo momento en el cual vamos a estar relevando las preguntas que vayan surgiendo del chat. No tenemos tanto tiempo como quisiéramos tener, son temas muy prolongados que dan para mucha charla. Vamos a intentar responder la mayor cantidad de preguntas que podamos en el tiempo que tenemos. De todas formas, vamos a tener sistematizadas todas las inquietudes y todas las preguntas para poder también después de alguna manera devolverlas. Así que comenten, escriban, participen, así estamos todos un poquitito más cerca. Nos siguen acompañando de Chaco, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, una argentina desde Francia. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida a todas las personas que se van sumando. En este tercer encuentro vamos a estar charlando un poco sobre la situación regional, sobre las luchas políticas en la región y la puja entre los distintos sectores a favor y en contra del derecho al aborto. Vamos a estar hablando después sobre nuestro marco jurídico local y después nos vamos a adentrar en nuestro proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, tanto como desde el aspecto de la visibilización y la militancia social, parlamentaria en las instituciones, como nuestro proyecto en sí para que todos los conozcamos, que además también lo vamos a estar compartiendo en el link.
Como les decía recién, este año ya se cumple un año de la octava presentación del proyecto y estamos en el marco de los 15 años de la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, y se han cumplido 5 años también de trabajo de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. En este contexto en el cual estamos todos en una situación muy particular, queremos seguir formándonos y queremos seguir visibilizando esta lucha en este año que creemos que efectivamente va a ser ley y tenemos todas las fichas puestas en que será ley. Nos acompañan desde Perú también, desde Santa Fe, desde Mendoza, La Pampa, Río Tercero, Mercedes, estamos desde un montón de lugares. Si les parece, ya vamos a empezar. Desde ya le agradecemos mucho a las disertantes que nos van a acompañar hoy, que son un lujo. 2 anuncios más. En el video, en la configuración del video, se pueden poner los subtítulos para cualquier persona que lo necesite. Los videos quedan guardados para después poder verlos, o quienes no se puedan quedar o no lo puedan estar, quedan guardados en la página. Están los 2 anteriores, el primero que fue la genealogía de las luchas por el derecho al aborto, el segundo que fue acceso a la ILE en tiempos de COVID. Y los próximos 2, acuérdense, cada 15 días, miércoles a las 5 de la tarde. El cuarto, que es el 24 de junio, es Y para decidir, responsabilidades y prácticas de las universidades públicas nacionales. Y el quinto, el 8 de julio, hasta que sea ley, activismos por el derecho al aborto. Los videos también están en la página de YouTube de la campaña por quien quiera volver a verlos. Así que quedan guardados. Vamos a empezar, así ya no robo más tiempo a las presentaciones. Hoy nos van a acompañar Lola Guerra, Lucila Pujol, María Julia Constant y Nina Brugo. Vamos a empezar con Lola, que es abogada, Lola Guerra, abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Es activista hace muchos años de la campaña nacional, regional Córdoba, y es cofundadora de la Red Global Llana, de activistas jóvenes de incidencia política para la legalización del aborto. Así que ya le damos la bienvenida a Lola. Muchas gracias por acompañarnos y todo tuyo. Comenzaron hoy. En primer lugar, gracias por invitarme también a participar en esta cátedra. Felicitaciones por el laburo que están haciendo. Estas cátedras que se definió en una plenaria de la campaña, que hagamos una apuesta política, ocupar las universidades públicas para debatir el tema del aborto, ha logrado algo increíble, que es poder tener una cantidad de cátedras en todas las universidades del país, o en una gran parte de las universidades, y me impresiona cómo han podido avanzar a pesar de la virtualidad con esta cátedra. Así que bueno, es un honor estar y compartir con compañeras tan queridas de la campaña en esta oportunidad. A mí me propusieron hablar del tema de los fundamentalismos religiosos y que podamos hacer una reflexión, capaz un poco superficial por la falta de tiempo, sobre los fundamentalismos religiosos en Latinoamérica y el Caribe. Es interesante que podamos pensar cómo los fundamentalismos religiosos afectan la lucha que nosotras damos por el derecho al aborto en Argentina y en toda la región, y cómo están jugando los actores antiderechos para conquistar el espacio público e imponernos su proyecto político. Los fundamentalismos religiosos es una ideología que tiene una lectura muy literal y ortodoxa de los textos bíblicos, y que trata de imponer su moral, generalmente la moral sexual, a toda la población, y utiliza distintas estrategias. Acá en lo que nos está pasando en América Latina y el Caribe es que ha habido una alianza entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangelista en los últimos años, y podemos ver cómo vienen avanzando, e incluso recientemente ya estamos viendo que ocupan espacios de poder en el poder legislativo, incluso en los poderes ejecutivos nacionales, y no hay que hablar de lo que está sucediendo con el Poder Judicial, que es gran cómplice para la restricción de derechos sexuales y reproductivos.
También es muy interesante ver que en Centroamérica el neopentecostalismo, es una religión bien rara el nombre, ¿vieron? Pero es el neopentecostalismo, empezó también a tener alianzas con la religión católica y ahí también estamos viendo muchos retrocesos o siguen las resistencias al avance de derechos sexuales y reproductivos. Y también a mí me parece interesante poder dialogar sobre el rol que está teniendo Estados Unidos a partir de la administración de Donald Trump para impedir el avance de derechos sexuales y reproductivos y particularmente en el tema del acceso al aborto. Sobre este punto me parece interesante destacar que ahora en el contexto de COVID, el USAID, que es una agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional, le mandó una carta al secretario general de las Naciones Unidas haciéndole saber que Estados Unidos tenía una preocupación y lo presionaba para que las Naciones Unidas no estén teniendo las prácticas de salud sexual y reproductiva como prácticas esenciales en el marco de la pandemia. Una de las cosas que hace mención en esta carta, el referente de este espacio, esta agencia de Estados Unidos, que vale la pena ahí como hacer un paréntesis y contar que es de los grupos del conservadurismo religioso que permitieron llegar a Donald Trump al poder y que es un ex cubano que se encuentra trabajando y que viene con muchas alianzas a nivel regional para poder retroceder en estos temas, y le presiona diciendo que Estados Unidos hace aportes de 43 millones de dólares al trabajo que hace Naciones Unidas y que por eso no quieren, en defensa de la vida, que se utilice el contexto de la pandemia para avanzar en el tema del aborto. Ese tipo de estrategias de incidencia política se sienten en el trabajo que se hace en el marco de la sociedad civil, igual que lo que se generó a muy pocos días de cuando él asumiera, Donald Trump, en Estados Unidos, porque retomó lo que se llama la gag rule o también la ley Mordaza, que es una ley que lo que hace es prohibir que el Estado de Estados Unidos pueda hacer donaciones a organizaciones de la sociedad civil que hagan un trabajo con acceso al aborto o incidencia política para la legalización del aborto o servicios de consejería y demás. En esos casos no se le va a poder dar financiamiento. A Estados Unidos hace un aporte de 9 mil millones de dólares para el trabajo en derechos sexuales y reproductivos. Por eso es interesante ver cómo también la entrada de Donald Trump al poder genera un impacto muchas veces genera un impacto muy fuerte en varios espacios de la región y concretamente hubo muchas organizaciones que dan servicio que se vieron afectadas porque se restringió el acceso a fondos para trabajar en el acceso al aborto en nuestra región. Como él llegó de la mano de los fundamentalistas religiosos, del evangelismo particularmente, que aportaron fondos a la campaña, él tuvo un compromiso y va avanzando concretamente con temas para impedir que se siga avanzando en el tema del aborto. Incluso en este contexto, en estados de Estados Unidos se trató de generar restricciones para el acceso al aborto como práctica esencial. En nuestra región estamos viendo cómo está habiendo un avance de los fundamentalismos religiosos y de la iglesia evangelista particularmente en el estado institucional como tal. En Brasil vimos fuertemente lo que pasó con Bolsonaro, tenemos un contexto bien complicado, con un presidente que tiene un discurso fundamentalista grave, con una ministra que volvió a hablar de que las mujeres tenían que ser de color rosita, los varones tenían que ir de celeste, y eso nos permite también ver cómo la agenda de derechos sexuales y reproductivos es un tema puntual para el avance en la región para estos sectores. ¿Qué hizo el gobierno de Bolsonaro? Persiguió, asesinó a luchadoras de derechos humanos como Giseli Di Franco, se tuvo que exiliar un luchador de derechos LGBT y claramente es uno de los países donde se ve un mayor avance de la religión evangelista. Hay aproximadamente 7 iglesias que se crean por día en Brasil. Y eso nos da un dato del crecimiento territorial que está teniendo esa iglesia y claramente la capacidad de incidencia política que tiene para poner candidatos, apoyar candidatos e incidir
en la agenda política. También es interesante ver lo que sucedió en Bolivia recientemente, donde hubo un golpe de Estado que fue religioso, fue un golpe racista, en el cual una persona entró al Palacio de Justicia con la Biblia diciendo que tiene que volver Dios al poder, y la actual presidenta de facto hace referencia muchas veces en este contexto de pandemia a que Dios va a ayudar a resolver estos inconvenientes, invitando a rezar a la población. Estamos viendo cómo estos sectores ingresan al poder de manera democrática o ya sea de esta forma de antidemocráticas y violentas como sucedió en Bolivia. También en El Salvador recientemente el presidente hizo referencia a que Dios le había dado el mensaje de que tenía que aprobarse una ley que le habilitaba unos avances en cuestiones económicas y que el Poder Legislativo tenía que avanzar en dicho sentido, y que si no, Dios, como el Poder Legislativo no quería avanzar en el mismo sentido, Dios le había dicho que él tenía que imponérselo por la fuerza, y se están viendo esos discursos muy fuertes en los cuales se busca imponer claramente una visión política y ideológica en la cual los neoliberalismos van de la mano en un matrimonio muy fuerte con los fundamentalismos religiosos. También a mí me parece interesante pensar en lo que sucedió en Uruguay recientemente, hace muy poquito tiempo, uno de los países que era referente en temas de laicidad, en derechos sexuales y reproductivos, un exponente como ha sido Uruguay, ha tenido un retroceso en relación a la agenda política porque sectores conservadores, religiosos y neoliberales llegaron al poder y ahora están en la presidencia e impulsan políticas para retroceder en esa legislación y en esa política pública de avanzada que tiene Uruguay. Entonces es interesante que nosotros podamos pensar qué es lo que está pasando, en qué lugar estamos parados, porque hay veces que se ve los fundamentalismos islámicos con mucha preocupación, pero no nos estamos preocupando por lo que está haciendo hoy en alianza la Iglesia Católica y el evangelismo, que están tomando las instituciones para poder imponernos su visión única del mundo. También están utilizando los fundamentalismos religiosos con mucha fuerza, gracias a que tienen enquistados en los espacios judiciales a los jueces en estrategias de lawfare o de litigio estratégico para generar retrocesos, restricciones, dificultar, obstaculizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos, y eso lo hemos visto hace mucho tiempo en varias estrategias que se han dado. Pero al mismo tiempo nosotras también venimos como trabajando en el mismo sentido. La erosión que ha tenido el estado de bienestar hace volver a la función de cuidado de la familia, ¿no? Entonces, con este neoliberalismo que está creciendo en la región, las iglesias evangelistas están pudiendo contener algunas demandas que antes el Estado cubría, y eso las está fortaleciendo y permitiendo su mayor incidencia. Nosotros en nuestra región tenemos una situación con relación al aborto muy grave. Tenemos muchas presas políticas del patriarcado que están presas en varios países de nuestra región. El aborto es legal por voluntad de la mujer en Cuba, en la Guyana francesa, en Uruguay, en México, en el DF recientemente también se legalizó en Oaxaca, en México. Y en el resto de los países está habilitado el aborto por causales, y con las excepciones de Honduras, Haití, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador. El Salvador es uno de los países que tiene las leyes más restrictivas del mundo, dándole 50 años de cárcel, y ahora recientemente se liberó a Evelyn, que fue una joven de 21 años que estuvo presa y que se le había condenado a 30 años de prisión por haber parido un feto muerto producto de un abuso sexual. Eso es un caso que llamó la atención de todo el mundo, y eso nos plantea como región en una de las regiones más restrictivas con el acceso al aborto, junto con África, que cuando uno ve el mapa mundial podemos tener la claridad de cómo cómo el desarrollo económico, la soberanía política y territorial también va de la mano de la soberanía sobre el cuerpo de las mujeres. En África y en Latinoamérica tenemos las situaciones más difíciles de acceso para el aborto, incluso en los países donde está legalizado sigue habiendo dificultades para acceder.
como reflexiones también para pensar qué va a suceder si nosotras legalizamos el aborto, es que siguen los antiderechos actuando para restringir el acceso. Pasó en Uruguay, por ejemplo, en donde en Salto, una localidad, todos los prestadores de salud se declararon objetores de conciencia y eso impidió que en toda esa localidad las mujeres pudieran acceder al aborto teniendo que irse a otros países o a otras localidades del país. Incluso se agregan algunos puntos como, por ejemplo, que la mujer tenga un tiempo para reflexionar sobre la decisión, en donde se trata de hacer incidencia para que ella se eche atrás en la decisión de abortar. Entonces, ese tipo de cosas a nosotras nos permiten poder pensar por la situación en la que estamos con relación al tema del aborto y a lo que nos estamos enfrentando, pero al mismo tiempo me parece que es interesante que nosotras nos demos cuenta que como Argentina es un país que tiene la capacidad de incidir en el cambio legislativo de manera bastante fuerte en la región, la lucha que nosotros estamos dando por legalizar el aborto en Argentina también es una lucha por legalizar el aborto en la región. Esto lo digo porque Argentina ha tenido la característica de impulsar leyes que luego generan un efecto cascada en toda la región, como por ejemplo pasó con el matrimonio igualitario, que se legaliza en Argentina en el año 2010 y luego lo hace Uruguay en el año 2013, Brasil en el mismo año, Colombia en el año 2016, Ecuador en el 2019, Costa Rica recientemente legalizó el aborto en este contexto de pandemia. Y lo mismo sucede con la ley de identidad de género. Somos uno de los países que tiene una ley bastante avanzada en el mundo. Y luego de que nosotras legalizáramos o sancionáramos la ley de identidad de género en el año 2012, nos siguieron otros países como Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Chile, que también sancionaron leyes en el mismo sentido. Entonces, el hecho de que hoy Argentina pueda legalizar el aborto va a significar también que sumarse a esos países que le reconocen la decisión de abortar de las mujeres, un impulso para que otros países puedan generar marcos normativos más libres, más respetuosos de los derechos humanos en toda la región. Estamos, Cami, del tiempo. Bueno, es complejo tener que como poder tocar los temas, de pensarnos regionalmente, pero a mí me parecía que era importante que pudiéramos reflexionar sobre esos puntos y como para cerrar, me parece importante que como activistas estemos pensando en la herramienta del Consenso de Montevideo, que es un documento de derechos humanos que es el más progresista del mundo en esta materia y que se firmó en el año 2013, nuestro país adhirió y que reconoce y que hace recomendaciones al Estado para que se legalice el aborto, para que se dé acceso al aborto en condiciones seguras, para que se garanticen en los casos que está permitido, en los casos en los que no, en los que es restrictivo, se avanza en legalizar para que las mujeres puedan acceder por su voluntad. Y en ese sentido es interesante poder comprender que estamos en una situación grave, porque si bien la tasa de fecundidad global está en descenso, en nuestra región las tasas de fecundidad siguen siendo altas, y esto para pensarlo en términos de interseccionalidad, en las comunidades indígenas, en las adolescentes y en las personas digamos, de estratos socioeconómicos más bajos y con menor capacidad de acceder a la educación, con menor nivel educativo. Pero el tema es que la fecundidad de las adolescentes sigue siendo muy alta y es la segunda región con la fecundidad más alta del mundo después de África. Entonces, en Latinoamérica y el Caribe estamos teniendo una deuda muy grande con el embarazo adolescente, que está claramente determinado como en este último informe que hizo la CEPAL, en el seguimiento del Consenso de Montevideo, y en ese sentido tenemos que seguir luchando para ver cómo logramos tener una herramienta como es una ley para poder acceder al aborto no solo en Argentina, sino en toda la región. Así que de última, después seguimos profundizando, Cami, pero eran como muchos temas y se tocan esos. Muy bien, muchas gracias, Lola, muy clara como siempre. Después podemos seguir profundizando en el segundo momento de preguntas, da para muchísimo más, ojalá tuviéramos mucho más tiempo. Está bueno para seguir profundizando y poder entender cómo el avance en la conquista de derechos tiene que ser pensada
en el país, inserto en una región y de manera global también. Bueno, para no seguir robando más tiempo, nos siguen acompañando desde un montón de lugares, sigan escribiendo, sigan comentándonos de dónde vienen. Cualquier pregunta que tienen, ya la pueden ir escribiendo, nosotros la estamos sistematizando, vayan comentando qué les parece y haciendo cualquier pregunta. Acá vamos a poner el link de nuestro proyecto de interrupción voluntaria del embarazo para quien quiera acceder al contenido. Ahora nos va a acompañar Lucila Pujol, que es abogada y es activista de la campaña desde sus inicios en la Regional de Santa Fe y fue la abogada en el caso de Ana María Acevedo. Todo tuyo, Lucila, bienvenida, gracias por acompañarnos. Para que no se te escucha. Ahí está. Perdón, pero estaba con el micrófono en mute. Muchas gracias a todas, a todos, compañeras, compañeros de Ruda. Por supuesto, saludar a todas las compañeras y compañeros de la campaña que están del otro lado y, bueno, también felicitarlas por esta iniciativa que nos permite seguir en campaña, seguir militando. La parte de la propuesta que me tocó es un poco el tema del derecho al aborto como un derecho humano y también un poco hablar de la interrupción legal del embarazo para no demorarnos porque el tiempo está acotado. Quisiera comenzar afirmando que los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son derechos humanos, que la interrupción legal, la interrupción del embarazo, sea por causales, cuando hablamos, por ejemplo, interrupción legal, sea por causales, o el aborto voluntario, es derechos humanos, y lo decimos porque estamos convencidas y convencidas de que la historia de la humanidad en el avance de sus derechos por la emancipación y contra la opresión, es una lucha por los derechos humanos. De eso sabemos mucho las feministas y ahí se inscriben nuestras luchas. Y esas luchas por la emancipación, contra la opresión, contra la desigualdad, contra el racismo, se ha plasmado en muchas ocasiones en normas de carácter nacional y también en normas de carácter internacional. Hoy tenemos muchos pactos y convenciones internacionales de derechos humanos, de los cuales nuestro país es firmante de esos pactos y también de los protocolos de seguimiento de los pactos. Y entonces podemos decir que hay muchos de esos pactos internacionales cuyos comités hacen el seguimiento de cómo los países cumplen esas normativas que nos están diciendo todos, pero todos, no hay ninguno que señale una cuestión distinta, están a favor de la despenalización del aborto y van avanzando en relación a el aborto por causales y también hacia el aborto voluntario. Podemos decir, por ejemplo, que el Comité de Derechos Humanos, que hace el seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dice que observa con preocupación las leyes restrictivas en relación al aborto y por el elevado número de abortos clandestinos que se dan. También el Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará, tanto en 2015 como en 2016, hubo importantes recomendaciones que sostienen, por ejemplo, que obligar a una mujer a continuar con su embarazo, especialmente en los casos de violación, constituye un caso de violencia que puede ser violencia institucional y hasta torturas. También en 2016 el mismo comité de expertas, ¿no?, del seguimiento de la Convención de Belém do Pará dijo que los embarazos de niñas menores de 14 años, la continuación, la obligación, se consideran embarazos forzados y por lo tanto estaríamos también en una situación de violencia contra las víctimas. También al respecto, la Convención de
por la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, está en contra de la penalización del aborto, diciendo que esto vulnera los derechos a la no discriminación y a la igualdad. Y así tenemos también poco tiempo, por lo tanto no es necesario que cada uno estemos, pero me parece que lo importante es señalar que lo que plantean los grupos antiderechos, que con mucha claridad Lola expuso, lo que plantean y dicen que los pactos de derechos humanos acompañan el planteo de por la vida, y lo digo entre comillas porque sabemos perfectamente que los antiderechos, si algo no acompañan, es los procesos por la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar, se basan diciendo que las convenciones hablan de la protección a la vida, de la protección a la integridad, pero son vagas y generales, y cuando vamos a las recomendaciones de los comités son muy claros en la protección de las mujeres y personas con capacidad de gestar, también decimos nosotros, fundamentalmente en la no penalización del aborto y en avanzar en los casos por causales de aquellos países que aún no lo tienen. Y digo todas las convenciones, porque aún la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Niñe, que sabemos que es una herramienta que los antiderechos utilizan mucho para hablar del derecho a la vida de la persona por nacer, este comité dice claramente que recomienda a los Estados partes que adopten las medidas urgentes para reducir la mortalidad materna derivada de los abortos, y especialmente en los casos de niñas y mujeres víctimas de violación, sin intervención de los tribunales y con el solo consentimiento de ellas. Esto es muy importante saber que los pactos y convenciones internacionales están apoyando estos pedidos, y aprovecho estas últimas líneas del comité para introducirme en la otra parte que tiene que ver con el marco normativo de lo que es la ILE, interrupción legal del embarazo, o también antes llamadas ANP o abortos no punibles, como dice el Código Penal. ¿Y por qué aprovecho? Porque eran estos planteos del comité, que es muy importante en relación a los tribunales y fundamentalmente a que no deben haber peticiones. Digo, la interrupción legal del embarazo está en la segunda parte del artículo 86 del Código Penal, donde dice: el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer, cuando no es punible si el hecho se ha hecho con el fin de evitar un peligro a la vida o la salud. El código decía de la mujer encinta, nosotros planteamos que debe decir solo la mujer, y en los casos de violación. Tenía una redacción compleja, complicada, sin embargo la Corte vino a poner claramente en el año 2012, a través de un fallo conocido como un fallo FAL, como el fallo FAL, diciéndonos, bueno, este tema hay que resolverlo porque hay conflicto en la sociedad, y entonces el fallo vino a decirnos, sin lugar a dudas, que la interrupción legal del embarazo, cuando exista peligro grave, peligro en la vida o en la salud, y en los casos de violación, ya no hizo ninguna disquisición sobre qué violación, quedó claro, y esto, sin embargo, sigue siendo obstaculizado en muchísimos casos por los antiderechos. No me queda mucho tiempo. También decir que la Corte plantea que en los hospitales debe haber protocolo. Esto es muy importante, pero es necesario decir, y sobre todo para aquellas provincias donde no hay protocolos, eso no significa que no deban cumplir la ley. Ahí apareció Cami, ya sé que me tengo que ir yendo.
también me parece importante esto, advertir que las provincias que no tengan protocolo igual tienen que cumplir, que los profesionales deben capacitarse, deben formarse, también lo plantea la Corte, porque deben capacitarse, deben formarse, pero también decimos deben tener perspectiva de género, por eso es importantísimo que comience a ser capacitados por la ley Micaela. Y bueno, estas advertencias de la Corte son muy importantes porque sabemos que a pesar de la ley, a pesar de los protocolos, a pesar de la cantidad de profesionales por el derecho a la salud y por el derecho a decidir, profesionales de la salud y de las socorristas, los antiderechos siguen obstaculizando. Entonces tenemos que estar muy atentas y atentes y estar militando permanentemente para el cumplimiento de la ley. Para terminar, solamente quiero recordar y traer a Ana María Acevedo, que murió a los 20 años porque estaba enferma de cáncer, embarazada, y los médicos decidieron por ella y no le hicieron el aborto legal que necesitaba para salvar su vida. Por eso, nosotras, compañeras, para que nunca más haya Ana María Acevedo en nuestro país, aborto legal ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila, clarísimo, muy bueno. Es importante poder enmarcarnos en los tratados internacionales de derechos humanos y en las interpretaciones de la Corte Suprema de Justicia del Código Penal para poder ir desbaratando estos argumentos que son tan usados por los antiderechos, y también para poder entender por qué desde las redes profesionales, la campaña de estos espacios, entendemos que todo aborto es legal y que cualquier mujer tiene derecho a solicitar una interrupción legal de su embarazo, si este pone en riesgo su salud, entendido de una manera integral. Muchas gracias, Lucila. Nos siguen acompañando de un montón de lados: Rawson, Unquillo, Chubut, Río Ceballos, Santa Fe, El Dique, Ensenada, Rincón, Santa Fe, Santa Cruz, Colón, Posadas, Oberá, Asunción, Paraguay. Desde un montón de lugares sigan comentándonos, así nos sentimos más cerca y acortamos un poquito la virtualidad. Si tienen algunas preguntas para Lucila, para Lola en general, dirigidas a ellas particularmente, vayan escribiéndolas. Después hay un segundo momento de preguntas en el cual vamos a intentar contestar la mayor cantidad que podamos. Ahora vamos a dar lugar a la tercera disertación. Nos va a acompañar María Julia Constant, que es docente, compañera de la campaña desde sus orígenes, Regional La Plata, y nos va a acompañar ahora. Hola María Julia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación para las compas de Ruda. Seguir militando, aunque sea de esta forma, es sumamente importante. Bueno, yo lo que voy a hacer, de una manera bastante sintética, es demostrar, cuando decimos que el proyecto está en la calle, hacer una breve cronología de cómo fuimos construyendo y ganando ese proyecto en la calle al mismo tiempo que construimos colectivamente la campaña. Y antes de la primera presentación de la campaña, del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, ya tenemos antecedentes de otros proyectos. En el año 1989, la diputada Gómez Miranda presenta un proyecto en la Cámara sobre despenalización del derecho al aborto. Y en el año 1992, esto para mí es muy importante porque son las precursoras, estas compañeras de la Comisión por el Derecho al Aborto, son las que nos enseñaron hace mucho tiempo de esta lucha, son las fundantes de la campaña, cuando en una época no era fácil, eran muy pocas, presentaron un proyecto de anticoncepción aborto en mesa de entrada de la Cámara de Diputados. Estoy hablando de 1992. Bueno, después como ya se trató también acá en la cátedra, se funda la campaña en el año 2005 y se empieza a redactar nuestro primer proyecto en el año 2006. Una comisión redactora, y así fue a lo largo de todos estos años, bien participativa,
interdisciplinaria, y voy a nombrar a esas compañeras que también me parece que es importante nombrarlas. El caso de Dora Koledesky, que ya no está, Cristina Zurutuza, Marta Rosenberg, Mabel Gabarra, Silvia Juliá, a ver si me olvido de alguien, tengo un machete, Alicia Cacopardo. Estas compañeras empiezan a redactar el primer borrador y como nuestro accionar cotidiano de la campaña se aprueba en plenaria, porque es así como construimos la campaña. Todas las estrategias que nos damos las discutimos, las consensuamos en plenarias que generalmente se hacen una vez al año. Se presenta por primera vez el 28 de mayo del 2007, acompañado por acciones federales y con la firma, porque para que tenga validez tenía que ser con la firma de un diputado o diputada en ejercicio, y en este caso lo presenta la diputada Silvia Osburger, no sé si está bien pronunciado el nombre, una compañera de Santa Fe. Bueno, a partir de ahí también es muy importante y quiero rescatar la gran militancia a lo largo de todos estos años difíciles en muchos casos, de la comisión de lo que nosotros llamamos de cabildeo parlamentario. También una estrategia votada y consensuada en nuestras plenarias. Compañeras que a lo largo de todos estos años fueron golpeando despacho por despacho, consiguiendo, llevando nuestro proyecto y consiguiendo distintos avales en cada oportunidad, porque lo fuimos presentando cada 2 años, porque iba perdiendo validez parlamentaria. Tengo en el año 2000, lo presentamos por primera vez, por segunda vez, ya el 28 de mayo también del 2008, y acá en esta oportunidad ya tuvimos el aval de 22 diputados y diputadas. También se acompañó con una gran acción de afiches en todo el país, apoyando la iniciativa de nuestro proyecto, y así como aquellas compañeras de la Comisión por el Aborto Legal tenían su mesita en Callao y Rivadavia y levantaban firmas por el aborto legal, repetimos esa práctica y empezamos a hacerlo en todos los lugares que estábamos como campaña. Y esto es muy importante, porque ahí fuimos viendo en esta salida a la calle, en este trabajo con la gente para que firme el petitorio en apoyo al proyecto, que cada vez más iba teniendo consenso social. Y también quiero rescatar el trabajo de esas compañeras, porque nosotros después lo llamábamos mesazo, pero fueron las que nos enseñaron que había que estar en la calle trabajando este proyecto. Bueno, en esa oportunidad, como les decían, 22 firmas. Acompañamos con gráficas, con distintos afiches, un festival latinoamericano que se hace en diciembre de ese año por la salud y los derechos de las mujeres. Empieza a haber también apoyo, y esto se hace toda una militancia en las distintas universidades y empieza a haber resoluciones en apoyo al proyecto en muchísimas universidades del país. De La Pampa, Mar del Plata, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, facultades, la UBA, La Plata, Rosario, porque íbamos trabajando ese proyecto en la Cámara de Diputados, pero también permanentemente con acciones en la calle. En el año 2010 se presenta por tercera vez y quiero demostrar cómo íbamos subiendo por la gran militancia de las compañeras de cabildeo parlamentario, con 33 firmas. Y ese año aprueba el proyecto, apoya el proyecto de la campaña la Asociación de Abogadas y Abogados de la Provincia de Buenos Aires. También un hecho muy, muy importante, ¿no? En el año 2011 tuvimos una situación, en noviembre del 2011, que se va a tratar por primera vez en la Comisión de Legislación Penal. Y nosotras acompañando desde la calle y otras acciones a nivel federal. Se trataba por primera vez nuestro proyecto. Hubo quórum, hubo dictamen favorable, después hubo una situación que por lo menos para mí quedó muy confusa, hasta el día de hoy no se sabe muy bien qué pasó, que se anuló ese dictamen. En esa oportunidad estábamos concentradas, éramos muchas,
frente al Congreso Nacional, había una valla, estaban los antiderechos, muchos pibes de los colegios secundarios con su uniforme, digo, porque a las 5 de la tarde se fueron porque terminaba el horario escolar, donde fue una situación muy violenta, nos mostraban fotos de ecografías, nos tiraban líquido. Bueno, la cuestión que salimos, las compañeras que estaban adentro salieron muy contentas, pero después, al día siguiente se anula y realmente tampoco tuvo tratamiento. Eso fue en el año 2011, la cuarta vez que se presenta, porque bueno, iba perdiendo, como decía, validez parlamentaria. En el año 2012, con la firma de 40 diputados. Y ahí seguíamos con los mesazos federales, con los acompañamientos. Nunca la campaña dejó la calle a lo largo de todos estos años, ¿no? A pesar de años difíciles, porque desde el poder político nos planteaban, no está en la agenda política. Me acuerdo, creo que era Aníbal Fernández, que era el jefe de gabinete, que nos planteaba eso. Y nosotras le respondíamos, pero está en la agenda social, porque lo vemos permanentemente en nuestra militancia en la calle. Porque cuando hacemos firmar el petitorio, hablamos, no solamente entregábamos nuestro proyecto, y veíamos la aprobación que había en nuestra lucha. Y lo mismo pasaba en los encuentros nacionales de mujeres, en nuestro gazebo, que se nos iban nuestros materiales, y ahí muchas compañeras nos planteaban de conformar la campaña, se llevaban el proyecto, algún volante y el pañuelo, y así hoy en la actualidad tenemos 32 regionales en todo el país. Por quinta vez, esperen que tengo el machete, que tengo que buscar la hoja, porque son muchos años de presentación. Se presenta en el año 2014, ahí ya con más de 60 firmas. Y ese mismo año también tuvimos una situación bastante particular, en noviembre del 2014, que se trata en la Comisión de Legislación Penal, que la presidenta de esa comisión era Patricia Bullrich, y hace el llamado en 2 horarios distintos. ¿No? Medio raro porque claramente no hubo quórum, porque había 2 horarios distintos para sesionar. Así que en esa oportunidad también no hubo representación y no hubo quórum. Digo, todos obstáculos que estuvimos durante muchísimos años, pero que a lo largo de todos estos años mostramos una gran perseverancia y una gran insistencia en la defensa de este derecho. En el año 2015 determinamos en plenaria, como todo lo que proponemos en nuestra campaña, que teníamos que actualizar nuestro proyecto, que teníamos que actualizarlo con las normativas y legislaciones vigentes. Entonces nos planteamos darnos todo un año de discusión en foros federales. Esto, la verdad, para mí fue una gran capacitación. Este foro, me apuro, estos foros que duraron durante todo un año, en el 2015, a lo largo de todo el país, participaban compañeras desde la psicología, la sociología, el trabajo social, el derecho, históricas feministas, de salud. Y ahí con todos estos, todo eso recaudado de los foros, la comisión redactora de ese momento elabora un nuevo borrador de proyecto que se aprueba en plenaria, como todos nuestros proyectos, y se vuelve a presentar. En esa ocasión se presenta en el año 2016, esa sería la 6ª vez, ya con 34 diputados, que es la versión de todo lo trabajado en los foros federales. Nuevamente, bueno, ahí también acompañándolo con movilizaciones, empiezan los pañuelazos y seguíamos en campaña federal apoyando la presentación, como siempre lo hacemos, con un apoyo permanente en las calles. Bueno, rápidamente llegamos a lo que fue el pañuelazo del 19 de febrero del 2018, también una acción que la propusimos en plenaria,
fue también federal en todo el país y de acuerdo a las posibilidades de cada regional, pero yo creo que eso marcó lo que fue después todo lo que conocemos hoy como la marea verde, ¿no? Pero ese pañuelazo del 19 de febrero, que sí ayudó, que haya salido en la televisión, que las actrices hayan hablado de sus abortos, pero tiene que ver con toda esta construcción que tenemos de campaña, con esta lucha y esta salida de la calle que nunca la abandonamos, ¿no? Fue este proyecto que se presentó en el año 2018, el proyecto que se toma como referencia, a pesar de que fueron 11 proyectos que se presentaron. Y ese 2018 histórico, con 700 exposiciones, para mí única en el tratamiento de una ley, la vigilia, el acompañamiento de miles de pibas y pibes del secundario, de mujeres, de movimiento feminista, de lo que fue el 2018, bueno, la media sanción, que no era nuestro proyecto, porque una vez que entra el proyecto a las comisiones se empieza a discutir. Y bueno, y el último proyecto, a la 8ª vez, me apuro, fue también una actualización del proyecto, que lo hizo una nueva comisión redactora, también bien representativa, con muchas compañeras, que se mandó un borrador a cada regional, se trabajó artículo por artículo, hasta cómo se tenía que plantear cada palabra. Digo, fue un trabajo, yo quiero rescatar la práctica democrática de la campaña, una construcción realmente colectiva. Y bueno, se devuelve a la comisión redactora y después se aprueba en plenaria durante 2 días de discusión, que no es fácil, porque como sabemos es una articulación plural, que tenemos ideas distintas, pero que fuimos analizando artículo por artículo y aprobamos ese nuevo proyecto, que es el que se presentó también con acciones callejeras, con un gran apoyo, el 28 de mayo del 2019, que es el que tiene vigencia. Y para terminar, disculpen que me apuré, pero para terminar yo quiero recordar a las palabras de una compañera que ya no está, Luana Berkins, que en uno de los foros dijo: el aborto va a salir luchando y creando poder popular. Y realmente es así, y es lo que estuvimos haciendo, y es lo que vamos a seguir haciendo para que el aborto sea ley. Gracias. Muchas gracias, María Julia, clarísimo. Muy buena la historización y muy importante para poder profundizar en esta línea en la que venimos, en la que Lola nos compartió la puja entre los distintos sectores y el avance político, simbólico y cultural de algunos sectores que están en contra de los derechos sexuales y reproductivos a nivel regional y global. Lucila nos contextualizó cómo, aún teniendo marcos que amparan el derecho a decidir, aún sigue habiendo sectores que obstaculizan, cómo en todos estos años, historizado perfectamente, la campaña ha podido poner en agenda social y política esta ley que está en las calles, que está en las escuelas, que está en las universidades, que está en los espacios profesionales, que está en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas, que está en el Parlamento, como es una lucha que en este contexto también de avance regional y global de sectores conservadores se va ampliando de manera interseccional, intersectorial, intergeneracional. Muchas gracias, María Julia. Y ahora, cerrando con estas 4 disertantes de lujo, bueno, nos están acompañando desde un montón de lugares, como les decía recién, desde Brasil, Estados Unidos, Santa Fe, Jujuy, Chaco, Ushuaia. Sigan participando, sigan escribiendo, sigan comentándonos de dónde vienen y cualquier pregunta que tengan para hacer, nosotras estamos sistematizando todos los comentarios, ¿sí? Ahora, para cerrar, no robo más tiempo, nos va a acompañar Nina Brugo, que es abogada feminista, cofundadora de la campaña y corredactora del proyecto de ley, y además es una de las creadoras del curso de aborto de la Facultad de Derecho de la UBA, junto con las compañeras Cintia Brites, Lili Minchersky y Lili Flack. Hola Nina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme.
y bueno, voy a hacer un saludo virtual a las compañeras y compañeros que estén aquí presentes. Bueno, ya la historia de la campaña se ha comenzado a decir, se ha hablado. Nosotras desde el comienzo, desde el 2005, incorporamos nuestra consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Ahora, yo voy a hablar del contenido de los proyectos. En general, las compañeras militantes y de la campaña que teníamos alguna cuestión, hemos ido incorporando. Yo, de hecho, por ser abogada, estuve en la elaboración del primer proyecto, donde solicitábamos que voluntariamente una mujer a las 12 semanas podía solicitar su interrupción del embarazo. Que ya, como lo dijo María Julia, esto quedó como una, nada más como una iniciativa civil, al no tener firma. Y después las diferentes presentaciones que se hizo. Y luego en el año 2016, redactamos y, digamos, buscamos poner en este proyecto las cuestiones incorporadas, que son las leyes sobre, dado que se había dado ya el caso FAL, las leyes sobre diversidad, y también consideramos poner las 14 semanas, porque eso correspondía a lo que estaban haciendo en el derecho comparado. Y así fue como en el año luego, ese mismo proyecto, pero que fuimos a redactar nuevamente, fue en el año 2018, después de la marea verde, y hicimos la experiencia que habíamos tenido del proyecto de los diputados, ahí lo vimos, y por otro lado también consideramos que era necesario rehacerlo, porque se habían producido cambios que nos permitían, digamos, renovar un poquito una cuestión de proyecto. Ahora, lo fundamental para nosotras, yo les puedo decir, el primer proyecto fue muy sencillo, diría yo de alguna manera, y luego en este otro también habíamos adquirido experiencia de técnica legislativa y también a las exposiciones que hubo en el Congreso. Y ahí lo más importante para nosotras es el derecho humano a decidir por parte de la mujer o otra persona con capacidad de gestar. De alguna manera, este proyecto que está presentado el 28 de mayo del año pasado tiene 20 artículos. Los anteriores tenían 13 en general. Inclusive pusimos tres capítulos, diferentes títulos, y en el primero hablamos de interrupción voluntaria del embarazo como derecho a decidir voluntariamente las 14 semanas, tanto por las mujeres como las personas con capacidad de gestar. Y en el segundo consignamos derechos protegidos en la Constitución y los tratados de derechos humanos que ha ratificado nuestro país. En el tercero definimos que interrumpir el embarazo y el aborto son términos equivalentes. Lo mismo hablamos de salud integral, conforme lo determina la Organización Mundial de la Salud, como también la capacidad de gestar mujer o personas gestantes también son equivalentes. En el cuarto artículo, no voy a hacer la lectura de los artículos, pero les voy diciendo los principios generales que teníamos. Ahí en el cuarto nosotros tomamos aquellos dos incisos del famoso artículo 86 del Código Penal, en donde no existen plazos por las causales. ¿Por qué? Porque es el peligro de la salud, a la vida y para todos los casos de violación. En el quinto, ahí sí, los plazos y las condiciones. Y ahí pusimos 4 incisos. En el A se dice que una vez realizada la petición,
tiene que ser realizado a los 5 días. Y también habla en las condiciones de los derechos del paciente y la realización y la profesionales e instituciones de la salud. Y en el segundo B, debe ser supervisado por profesional de la salud. Y si es el C, que es un establecimiento de salud, sus autoridades deben garantizar la realización sin ninguna autorización judicial previa. En el cuarto D, garantizamos el cumplimiento y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se respete sobre todo la privacidad y la reserva. En el sexto es el acceso a la información, porque no existe, se debe suministrar una información una vez que una persona lo decide. Se debe informar de los distintos métodos que existen de interrupción del embarazo y los riesgos también que pueda haber, en una forma objetiva, precisa, confiable, accesible, actualizada y laica. En el artículo 7º, la asesoría en el caso que la requieran. Y ahí podrán ustedes ver los distintos incisos que se requieren. Y en el 8º estamos hablando del consentimiento informado. Esto es fundamental, es por escrito. Debe haber una forma que la persona lo firme, que lo pidió. Debe haber debemos tener en cuenta el derecho del paciente, también unos artículos del Código Civil sobre las cuestiones que hacen los actos médicos y de investigación. Y acá llegamos ya al artículo 9º. En el artículo 9º, niñez y adolescencia. Se ha considerado la adquisición progresiva de derecho, tal cual como lo tiene el Código Civil. En el primero, en A, son los menores de 13 años, que ahí sí necesitan el consentimiento informado de uno de sus progenitores o representante legal o en su ausencia, de acuerdo a lo que determina el Código Civil y también a lo que determina la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y sus decretos reglamentarios. Pero ojo, sin autorización judicial ninguna. Y en el inciso B habla de adolescentes de 13 a 16 años. Se presume su madurez y aptitud para prestar su consentimiento, salvo que exista un riesgo en su vida preexistente o una condición preexistente, ahí sí se le requerirá algún consentimiento. Pero en el caso que se hubiese haber una cuestión contrapuesta entre el adolescente y el adulto, ¿sabe quién decide? El médico. Ese es el profesional que tiene que decidir qué pasa. No nos olvidemos, el Código Civil permite a los adolescentes ir tranquilamente a los médicos sin ir acompañado por nadie, por ningún adulto en general, y siempre y cuando tengan que hacer un tratamiento invasivo, como puede ser una operación de apendicitis, ahí sí puede ser que necesite un consentimiento. Y de luego tenemos los mayores de 16 hasta los 18 años, en los cuales se los asimila con la plena capacidad para estar y decidir. Y su opinión debe ser tenida en cuenta, que eso es fundamental de acuerdo a la Convención Internacional, a la Ley de Derechos del Niño, de la Niña y Adolescente, 26.061. Luego, en el artículo 10, su opinión debe ser tenida en cuenta. En el artículo 10, estamos hablando de las personas con discapacidad. Están personas con discapacidad, no puede ser sustituida una persona aunque tenga alguna incapacidad, salvo en el caso que tenga una capacidad restringida judicialmente y puede ser apoyada
conforme lo determina el Código Civil. Y ahora, aquel que es totalmente incapaz judicialmente, evidentemente ahí sí tiene su representante legal que lo debe tener. Ahora, en el artículo 11 hablamos de la cobertura, que es toda entidad de salud pública y privada y social. Es totalmente una cobertura integral y gratuita, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, y incluida dentro de un programa médico obligatorio, y la cobertura debe ser total. Ahora, en el artículo, ese fue el artículo 11, el artículo 12, nos habla de política de salud sexual y reproductiva. El Estado nacional, los estados provinciales, los municipios, tienen la responsabilidad de tener de la educación sexual integral. En realidad esta es una ley que ustedes saben, la tenemos hace muchísimos años, es una ley que no se está cumpliendo y eso nos ha obligado a que nosotros lo pongamos dentro de nuestro proyecto. Tanto la educación sexual, no solamente a los profesionales, sino a todos los trabajadores, con perspectiva de género. Bueno, hoy tenemos la ley Micaela que de alguna forma toma toda esta cuestión. Pero es porque no se cumple que tuvimos que incorporarla. Y así fue como llegamos al artículo 13, que es las modificaciones del Código Penal. En los anteriores, nosotros solamente pedíamos la derogación de inciso y de artículo. Ahora, en este momento, de acuerdo al proyecto de diputado y a las mejores técnicas legislativas, nosotros nos metimos en las cuestiones penales, pero acá para nosotras no lo ponemos al principio como ellos lo pusieron. Para nosotros lo principal que ponemos son las cuestiones de principios sociales y tratamos de garantizar los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes. Ahora, si nos referimos al Código Penal, nosotras no penalizamos, solamente que consagre el aborto sin consentimiento de la mujer, pero eso sí, hay una penalidad que ponemos. ¿Saben cuál? Cuando el personal de salud o el establecimiento injustificadamente obstaculizare o negare la práctica del aborto legalmente autorizado. Y en ese caso, agravado si hay un perjuicio a la salud. Y luego, en el artículo 86, fuera de los plazos que ya sabemos, como es el famoso artículo 86, en esos casos, digamos, producto de la violación, si estuviera en riesgo la salud, o en el caso de violencia o de vida. Y después, en el artículo 17, reafirmamos y consideramos que la penalización, ¿qué pasa en el caso de que una persona se pase de las 14 semanas? Nosotras no penalizamos a las mujeres, de ninguna manera. En ese caso, para nosotras, las personas con capacidad de gestar, bueno, buscaremos qué ayuda puedan tener. Pero en realidad esa es la cuestión. Y luego nosotros hablamos que en la autoridad de aplicación, por supuesto, el Poder Ejecutivo de la Nación, y en el artículo 19 ponemos que es de orden público de aplicación obligatoria. Todas las leyes son obligatorias, pero consideramos que mejor, que más vale que sobre, que abunde y no que falte, y alguno pueda hacer. Pero acá hay una cuestión que yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta, que nosotras priorizamos sobre todo los derechos de las mujeres como derechos humanos y el hecho que no penalizamos también, no pusimos la objeción de conciencia. Y acá yo hablaría bastante sobre la objeción de conciencia, pero me están mirando y mostrando que no tengo mucho tiempo, pero es fundamental
que tengamos en cuenta que a raíz de eso nuestra experiencia muestra que en los casos de ILE, de hace un siglo, que está permitido en caso de, digamos, de una menor, de una violación, en el caso de corre de vida o peligro a la salud, sin embargo, ahí nos encontramos que lo impide con esa bendita llamada objeción de conciencia. Y para mí, si me dejan un minuto más, no sé si lo tengo, no sé, me sonríen y me dicen que vaya redondeando. Yo hubiera querido hablar muchísimo más sobre si es un derecho o no la objeción de conciencia. A mi modo de entender, cuando sirve como obstáculo, no es un derecho que se deba considerar como tal, y por eso considero que nunca puede ser un institucional, y si me permiten decirlo, es individual. ¿Sabe qué pasa? Esas personas que hacen objeción de conciencia son los antiderechos que nos quieren mantener en la hegemonía patriarcal en nuestra sociedad. Esa es la realidad que está pasando. Y eso es lo que nosotras vamos a tener para implementación después que estar persiguiendo. Pero bueno, y ya se habló que es un derecho, es nuestra libertad, como decía Dora Koladesky, la interrupción del embarazo es nuestra autonomía, y de hecho le tienen miedo a nuestra sexualidad. Y por último le digo una sola cosa más. Yo que he tenido la suerte que la vida me regaló estar en los 34 encuentros que ha habido nacionales de mujeres, les quiero decir algo. También es fruto de esos encuentros el haber conformado esta campaña, el haber conformado nuestro proyecto y nuestra marea verde que tanto gozamos. Muchas gracias. Un lujo, la verdad, un lujo. Yo no quiero cortar a nadie. Ahora vamos igual a retomar algunas cositas con las preguntas. Es fruto del encuentro, de los encuentros de esta campaña, y es fruto de esta campaña esta red de espacios académicos de universidades nacionales, es fruto también la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Muchas gracias a todas las disertantes y a todas las personas que nos estuvieron acompañando desde tantos lugares. No voy a robar mucho más tiempo, aquí están acompañando un montón de lugares más: Tucumán, Rawson, Villa María, Santa Fe, Mendoza, Nueva York. Siguiendo a Nina, resulta indispensable conocer punto por punto este proyecto. Estamos poniendo de a ratitos el link acá abajo, se está poniendo también en los comentarios, así que para todas las personas que quieran entrar está el link a disposición. Y ahora le dejo el lugar a Cari de Entre Ríos para el momento de las preguntas, y yo me despido. Bueno, hola, ¿cómo les va? Acá seguimos muy motivadas y muy emocionadas por la participación de estas 4 compañeras tan grosas que han ido marcando un poco las históricas, como a veces le decimos, han marcado nuestro camino y nos siguen sosteniendo también en la lucha que vamos sosteniendo todas nosotras, todos nosotres, desde cada punto más chiquito de todo el territorio de nuestro país, apostando a la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Hay un montón de preguntas que se han ido haciendo para todas las compañeras, las panelistas que han estado ahora. Vamos a darle lugar a la pregunta para Lola. No sé si está por ahí Lola. Bueno, además de preguntas, millones y cientos de abrazos y saludos para todas las compañeras, felicitándolas por las exposiciones a cada una de ellas, así que muy contentas también con la repercusión que tiene este panel. Lola, una de las preguntas que hacían las compañeras y los compañeros que iban escribiendo tiene que ver con cuáles son para vos las herramientas
para contrarrestar el avance de estas iglesias que marcabas, de este avance de los conservadorismos, cómo generamos espacios, o sea, para nosotros, cuáles serían, en todo caso, para vos, que puedas definir 2 estrategias para contrarrestar estos avances. Bueno, si tuviera que elegir 2, diría que uno sería que sigamos trabajando con la juventud. La juventud es una población que les interesa mucho a los fundamentalistas religiosos. De hecho, en Perú se creó la campaña Con mis hijos no te metas, que fue muy exitosa. Se diseñó en una campaña, es como una agencia de comunicaciones en Estados Unidos, y luego de cuando volvimos a retomar algunas modificaciones en la ESI en Argentina, impactó también fuertemente acá. Y desarrollan estas estrategias porque les interesa mucho el poder que tienen en los colegios primarios y secundarios, entonces que nosotras sigamos trabajando desde una incidencia con la juventud. Y por otro lado, me parece fundamental la defensa de la laicidad. En un monitoreo que hicimos sobre el consenso de Montevideo, la laicidad era un punto para avanzar, para poder reflexionar, para ver cuánto los estados regionales latinoamericanos, caribeños están abordando, están respetando, y efectivamente hay una relación en la falta de avance de derechos sexuales y reproductivos cuando hay falta de laicidad o bajos índices de laicidad. Entonces creo que eso hay que seguirlo trabajando. Y me parece fundamental que defendamos este consenso de Montevideo. Los derechos no se adquieren para siempre, hay que luchar para mantenerlos, y ahora está en el marco internacional, está viendo muchas estrategias de los antiderechos de poder dar vuelta atrás. Y creo que también el tema de la objeción de conciencia, como que diría esas cosas, no permitir que avance la objeción de conciencia como una herramienta de los antiderechos para poner obstáculos, seguir trabajando con las juventudes, defender la laicidad del Estado y defender el consenso de Montevideo como tratado de derechos humanos fundamental para nuestra lucha. Impecable, Lola, muchas gracias por tus aportes. Voy a leer las preguntas que hay para el resto de las compañeras y después le damos lugar a ellas para que sigan desarrollando. Leo para todas las que quedan, para Lucila. Quisiera que expliquen sobre los tiempos que tienen los profesionales para registrarse por la objeción de conciencia, si las enfermeras y enfermeros también tienen que registrarse, y qué relación además tendrían los protocolos con la ley o con el Código Penal. Te dejo, leo la de María Julia también. También han sido muy, muy felicitadas todas en el chat. Para María Julia, bueno, si se conoce, dice, este proyecto tiene que ser ley, el Ejecutivo tiene que convocar a las compañeras que redactaron el proyecto y sostienen la lucha desde hace 15 años. En este sentido, si conoces el proyecto del Ejecutivo, María Julia, si hay intenciones de tratamiento en este año, del proyecto de la campaña, claro. Y para Nina también, para que después vaya preparándose, algunas preguntas que tienen que ver con si es problemático el artículo 9 al tener que decidir el médico en los casos de 13 a 16 años, en un país que está repleto de objetores y objetoras de conciencia, y si esto de algún modo no refuerza la tutela de médicos sobre nuestros cuerpos, ¿no? Si decide el médico, si no podría haber un montón de objeciones de conciencia. Y también hay preguntas para Nina, en relación a que si conoces el proyecto del Ejecutivo y si habrá algunas modificaciones en relación al proyecto de la campaña. Las dejamos a las compañeras entonces para que vayan respondiendo. Bueno, comienzo yo entonces, después de Lola la pregunta. Algo avanzó Nina y me parece muy importante sobre el tema de objeción de conciencia, y también Lola, que era un poco la pregunta que iba hacia mí. Me parece que es un tema muy importante hacia el interior de la campaña. En varias de nuestras plenarias hemos avanzado en esto. Si recordarán, incluso en uno de los proyectos de ley nosotros poníamos algo sobre objeción de conciencia, y después por la
propia plenaria decidimos que no y sacamos lo de objeción, para recordar a las compañeras, los compañeros que están, la objeción de conciencia surge hace muchos años en otros países y también en el nuestro como una desobediencia civil, fundamentalmente de grupos que se oponían pacíficamente, pero a obedecer leyes que consideraban que no eran justas. Y es como que da mucho dolor hoy ver que en realidad es una bandera de los antiderechos esa objeción de conciencia. Pero creo, sin lugar a dudas, que por más que estemos en contra, y yo también, como decía Nina, estoy en contra de que haya objeción de conciencia cuando hay una ley, cuando hay protocolos, cuando se debe cumplir con el derecho a decidir de las mujeres. Sin embargo, está claro que desde 1921 están obstaculizando los antiderechos y diría más, desde los últimos años, mucho más, con mucha más fuerza, con mucha más organización hacia adentro en esto de las iglesias, pero también metido en los hospitales. Yo cerré con el tema de Ana María Acevedo, porque realmente es un dolor que tenemos desde la campaña, porque era una joven que tenía el derecho a la interrupción legal del embarazo y fueron los objetores de conciencia. El Comité de Ética, en el caso de Ana María, discutió en esa reunión, se preguntaban si se podía hablar o si se podía acceder a un aborto legal. Nosotros tenemos en la historia clínica y los mismos médicos dijeron, por cuestiones morales, éticas y religiosas, en este hospital y en Santa Fe no. Entonces, eso fue una sentencia de muerte para ella, diciendo acá no había razones médicas, no había razones legales, dijeron morales, éticas y religiosas. Eso es la objeción de conciencia en nuestro país, pero también sabemos que no hablar del tema hace que ellos lo utilicen igual, ya lo dijo la Corte, hay que avanzar sobre esto. Y respecto de los profesionales, si tienen que registrarse o no, que preguntaban, ¿sabe? Esa parte que tiene que ver con los procedimientos los determina cada provincia, si hay o no un registro, no hay un registro nacional. Es lo mismo que sucede con los protocolos, hay un protocolo de nación, pero los protocolos de nación, cada provincia debe adherir o hacer su propio protocolo. Lo mismo pasa con lo de objeción de conciencia. Y respecto de las enfermeras, bueno, lo que pasa es como no tenemos una legislación en el tema, seguramente a muchas les pasará, en nuestra provincia nos pasa, han avanzado en todo un equipo, por ejemplo, si bien no existe la objeción de conciencia institucional y está prohibido, todo el equipo, por ejemplo, de algunos hospitales, todo el de ginecología se declara objetor de conciencia y después también se declaran objetores las enfermeras y enfermeros y después también hasta anestesistas que tienen que practicar una ILE también terminan declarándose objetores de conciencia. Entonces creo que es un punto que hay que avanzar, que hay que discutir y que nosotros tenemos que tener una voz muy fuerte porque no acordamos con la objeción de conciencia y entonces tenemos que tener una voz para que se nos escuche, que si no hay objeción de conciencia para, no sé, cortarle una pierna a una persona que tiene gangrena, tampoco lo puede ver para la interrupción del legal del embarazo porque es un derecho. Pero bueno, habrá que discutirlo y sobre todo para ver cómo se implementa en el ámbito de la salud pública. Creo que más o menos, no quiero seguir avanzando, es un tema muy, muy amplio y creo que hay mucho para trabajar. Sí, creo que ya lo dije, institucional nunca puede haber, solo personal, pero bueno, seguimos discutiendo la objeción de conciencia. Bueno, con respecto a la pregunta que me hicieron en relación al proyecto del Poder Ejecutivo,
Primero, rescatar la importancia que el presidente de la Nación lo haya nombrado en la inauguración de las sesiones del Congreso. O sea, cuando hablaba de la cronología, se demostró claramente que nosotras, el movimiento feminista, la campaña, el movimiento de mujeres, todos estos años de lucha, metió el proyecto y el tema en la agenda política. Y esto, esta lucha y este acompañamiento. Con respecto al proyecto del Ejecutivo, lo desconocemos. Por ahí hay medios que dicen una cosa, otras, así que yo por lo menos lo desconozco. Tampoco creo que se pueda tratar en esta coyuntura de la pandemia. Ya hay proyectos que no se están tratando porque la oposición se retira del recinto planteando que no es tema específicamente de la pandemia. Pero creo que pasando esta coyuntura, yo creo que sí se va a presentar, y como fue en el año 2018, hubo 11 proyectos, el nuestro se tomó como el proyecto de referencia. Yo creo que esto va a seguir siendo así. Pero bueno, una vez que entra el proyecto a las comisiones, los distintos proyectos, ya todo lo que podemos hacer es, como estamos acostumbradas, es estar en la calle defendiendo este proyecto de construcción colectiva y el que tomó la calle. Pero realmente no sé si se va a presentar. Yo creo que en esta coyuntura no, porque no se puede además, porque dicen que las sesiones duran 4 horas, bueno, eso. Nina, no se te escucha. Bueno, las preguntas... No, ahora. Bueno, las preguntas que yo me he anotado, una tiene que ver con el artículo 9, donde hablamos de la niñez y la adolescencia, y se me preguntaba cómo en el caso de una persona, de un adolescente de 13 a 16 años, que tuviera que decidir el médico. No es que sea tan así. El que se presume que ese es el joven y es obligatorio que sea oído. Lo que pasa es que si él tiene una enfermedad persistente en su historia clínica y en ese caso, supongamos, entre la persona adulta que lo acompaña a él y él, que va a tener que ser acompañado porque no basta con, digamos, con que ese adolescente diga, sí, consiento que se me interrumpa el embarazo. Bueno, lo que es necesario, la determinación la va a hacer el médico, pero eso también está conforme a lo que mantiene las propias leyes de niñez y adolescencia, previo a ser escuchado, y el profesional dará una opinión si hay una controversia entre el adulto y el adolescente, pero si no, no, es una cuestión prevista, pero en el Código Civil ya. Entonces, por eso se da esa situación. Va a ser muy raro que suceda, pero podría suceder. Ahora, en cuanto a la pregunta de qué sabemos, recién has respondido, del proyecto del Poder Ejecutivo. Bueno, muchos ha hablado, muchos ha comentado, pero honestamente no ha trascendido. Solamente hay trascendido rumores. ¿Y qué es lo que contiene? Lo que sí yo sé por rumores es que ahí se hace hincapié en un principio de salud pública. Nosotros también tenemos en cuenta, digamos, como importante la salud pública, pero nuestros principios fundamentales son principios de que hacen a los derechos humanos
de las mujeres y de las personas con posibilidad de gestar. Esa puede ser una diferenciación. Puede ser que en algunos artículos coincidamos, puede ser que en otros no vayamos a coincidir. Puede ser también, y acá viene el gran tema que es la famosa, que recién hablaba Lucía, de la objeción de conciencia. Yo honestamente quisiera que no hubiera. No nos olvidemos, los países escandinavos lo prohíben, también lo prohíbe Dinamarca, también lo prohíbe Cuba, en fin, y tenemos un montón de cuestiones. Nunca puede ser institucional. Fíjese lo que pasó en Italia. En Italia, institucionalmente, territorios enteros, Sicilia, todos objetores de conciencia. Pero, ¿qué pasó? El Parlamento Europeo penalizó a Italia y tuvo que, de alguna manera, pagar por esos hechos, porque todas las de Sicilia tenían que irse a otro lugar. Y tampoco va a poder ser de ninguna manera, digamos, en forma individual, porque una cosa son los principios de conciencia de cada uno, como nosotros sabemos que podemos tener, como dice la Constitución, lo que íntimamente uno piensa, no se puede meter el Estado. Pero cuando se manifiesta, ahí es otra cosa. Si yo soy racista, sélo, pero en tu casa, querido, que nadie se entere, porque si tu manifestación ofende, no va. Entonces también los objetores de conciencia. Y ojo, cuando, esa pregunta que me decía que si le toca un médico objetor de conciencia a un adolescente. No, el objetor de conciencia, si es que está en los articulados o no, como se trate en el Congreso, porque eso no lo sabemos, llegar a ver, nosotros tenemos comunicación con Cabildo y veremos de qué manera nosotros preservamos fundamentalmente los principios de derechos humanos, pero no va a ser un objetor de conciencia que haga una interrupción del embarazo. No tengamos miedo, porque si es que pasa, y esperemos que no lo tengamos, son funcionarios públicos, en los hospitales públicos. No nos olvidemos de eso, ¿eh? Y no puede abstenerse a decir, no. Bueno, compañeras, no sé millones si de alguna cosa más quisieran. ¿Cómo? Un montón de agradecimientos que van llegando desde el Facebook, también por mensajes a nuestros grupos y demás. Así que, en primer lugar, queremos agradecerle inmensamente por el tiempo que nos han dado, por el tiempo que les han dado a toda esta marea verde que necesita de ustedes, necesita de su claridad para también fortalecer la lucha que tenemos día a día en todos los espacios que estamos ocupando, ¿no? Estos espacios como lo es... Sale con los auriculares. Estos espacios que tenemos como RUDA, como la red de cátedras por el aborto legal, seguro y gratuito, y por el derecho a decidir, que es parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, son espacios también en los que vamos dando una lucha codo a codo, ¿no? En contra de estos avasallamientos que señalaba Lola, digamos, promoviendo también los derechos que no siempre se conocen y no siempre se ejercen, y más que nada en lo que tiene que ver con la formación de profesionales de todo el campo de las ciencias, digamos, porque en esta red de universidades, de cátedras de universidades, estamos en facultades de ciencias médicas, en psicología, en trabajo social, en sociales, en derecho, ¿no? Entonces, qué importante que es también seguir dando la pelea y la lucha también en estos espacios. Así que lo marco en particular porque estamos dentro de esta red de cátedras y les agradecemos inmensamente la participación a cada una de ustedes, y al resto queremos invitar a ustedes y a todos quienes nos están acompañando desde el Facebook, invitarles para el próximo encuentro, que va a ser el 24 de junio, donde se va a estar trabajando educación sexual integral para decidir, responsabilidades y prácticas desde las universidades públicas nacionales. Queremos agradecer también
además de las expositoras, que ya les agradecimos, a la Comisión Nacional de Prensa y Comunicación de la campaña, a todos los espacios colectivos que conformamos RUDA, especialmente a Cari, Coto, Luna, por hacer fuego de nuestras ideas que nos diseñan cada uno de nuestros encuentros, a Marce, te rebancamos por todo el aguante que nos tenés para la transmisión. Inmensas gracias a todos quienes se han sumado en este tercer encuentro. Y bueno, y vamos a ir cerrando con un gran pañuelazo virtual para que este año nuestro proyecto de la campaña sea ley. Que sea ley. Muchas gracias. Que sea ley.